Me dicen por favor cuando vean mi pantalla. Sí, Miss. ¿Sí lo alcanzan a ver? No, todavía no. Ya se ve.
¿Me escuchan y la ven? Sí, Miss. Sí, profe. Muy bien. Perdón, es que creo que es mi internet. Bueno, vamos a tratar de avanzar. El tema de hoy se llama los contemporáneos y seguimos estando en los primeros años del siglo XX. Estamos en 1900, 1920, entre 1910, 1930, en ese lapso estamos. Las 3 primeras décadas del siglo XX. Ya vimos cómo se desarrollan las vanguardias en esta época en Europa. Ya vimos cómo se desarrolla la literatura en Hispanoamérica. También en este mismo lapso, en este mismo periodo. Y vamos a ver hoy concretamente cómo se desarrolla la literatura en México. Estamos hablando de un grupo que se llama Los Contemporáneos. No es propiamente porque ellos fueran contemporáneos, sino porque ellos toman este nombre de una revista que se llamaba así, aquí en México. Era una revista, era un grupo de jóvenes intelectuales que se agruparon y tomaron el nombre de esta revista. Ellos tenían la intención y el objetivo principal de difundir muchas de las innovaciones del arte y la cultura en la sociedad mexicana de la primera mitad del siglo XIX, precisamente. Entonces, ya vimos en Europa se desarrollan las vanguardias, ya vimos en Hispanoamérica qué características tiene la poesía y cómo se desarrolla la literatura. Ahora en México concretamente vamos a ver este grupo importante de intelectuales jóvenes que se llama Los Contemporáneos y que van a tratar de hacer aportaciones no solamente en términos culturales, sino sobre todo educativos. Muy bien. Entonces el grupo toma el nombre de una revista que se llama así, cuya publicación inicia en 1928. Por eso les digo que es el mismo lapso en el que se han desarrollado los dos temas anteriores que ya vimos. Realmente no hay un programa muy delimitado en el que se puedan ver de manera concreta cuáles eran los objetivos de este grupo. O sea, documentos escritos donde reflejen el objetivo esencial como manifiesto, no lo hay. Hay algunas publicaciones y hay algunos artículos elaborados por sus miembros que reflejan el sentido de la agrupación y a través de ellos es como podemos conocerlos y enterarnos de la labor tan importante que realizaron y por ello es importante conocerlos. Tuvieron muchas influencias extranjeras que se proyectaban en sus obras, sobre todo de la literatura europea y estadounidense. Se dedicaron también al teatro y a la promoción cultural. En general, el grupo no estaba de acuerdo con la forma en la que se había desarrollado aquí en México y por eso de alguna manera son los opositores a la única vanguardia mexicana, es decir, al estridentismo. Y entonces, ¿cuál es la esencia de este grupo? Les decía yo que querían hacer modificaciones o innovar en cuestiones culturales, en las artes, pero su trabajo no se limita a eso. Ellos hacen aportaciones, sobre todo el sistema educativo de México en aquella época, que va a tener repercusiones y que va a tener aspectos positivos en la educación en nuestro país. De ahí la importancia de conocer a los contemporáneos, ¿sí? Es decir, no solo hay corrientes literarias, no solo se genera una corriente literaria que destaque en el arte, sino que tiene repercusiones concretas en la educación de nuestro país. Entonces, vamos a ver a sus principales exponentes.
Tenemos ahí a Salvador Novo, 1904, 30 de julio de 1904, es el día que nace, y muere el 13 de enero de 1974. Poeta, dramaturgo y cronista mexicano. Características. Novo se distinguió por su ironía y ya desde sus primeros escritos expone la influencia vanguardista. Sus poemas manifiestan la burla del sentimiento modernista y la apertura hacia el paisaje de la primera posguerra, urbano, industrial, publicitario. Va a reflejar la vida de la Ciudad de México, de una urbe como la Ciudad de México, y va a ser crítico. De hecho, todos son críticos del sistema de gobierno mexicano. Estamos hablando, como les dije, de 1928. Acababa de pasar el movimiento revolucionario y de hecho todavía hay estragos, hay reminiscencias de algunos movimientos sociales que tiene características con este hecho bélico. Entonces, estamos hablando en México, 1928. La revolución estalló en el 20, pero no concluye inmediatamente. Todavía en esta época hay estragos. Muy bien. Entonces, estos van a ser, estos contemporáneos, o el grupo de los contemporáneos va a ser crítico, ser quien señale las deficiencias y los aspectos negativos que le encuentre a las formas de gobierno en nuestro país. Por eso van a ser de alguna manera perseguidos por el mismo gobierno. Aún así, ellos se atreven a manifestar a través de escritos en los medios de comunicación, sobre todo en los grandes periódicos nacionales, sus puntos de vista en torno a esta situación del México de 1928. Muy bien, esto vamos a encontrar en los poemas de Salvador Novo. Sobre todo van a estar plagados por una gran ironía. La ironía va a ser la característica esencial de Salvador Novo. Obras más importantes, 20 poemas y Nuestro Espejo, Nuestra Tierra. Son algunas, no son todas, son algunas de las poesías más importantes en donde vamos a ver estas características, sobre todo que va a estar marcado por la ironía. Javier Villaurrutia es otro de los autores destacados. Nace en 1903, muere en 1950, realmente muy joven. Su obra poética se distinguió por su oscuridad y sus referencias a imágenes de abandono, de desolación y de una presencia y relación constante con la muerte. Eso es lo que vamos a encontrar en las obras de Javier Villaurrutia. Si se dan cuenta, los poetas, no solo los poetas, todos los artistas, pero tienen una característica esencial que es la gran sensibilidad dada las circunstancias y los acontecimientos que les ha tocado vivir, pues los vuelve y los hace personas muy sensibles que van a reflejar precisamente esta sensibilidad en sus obras. Aquí dice que relación sobre todo con la muerte, y sus obras principales, primeros poemas, reflejos, nocturnos, nostalgia de la muerte, considerado como el libro central de Villaurrutia por su calidad poética, Décima Muerte y Cantos a la Primavera y otros poemas. Javier Villaurrutia falleció en la Ciudad de México el 25 de diciembre de 1950. Luego tenemos a Carlos Pellicer. Nació en Tabasco y murió en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Profesor, poeta, alfabetizador, secretario de José Vasconcelos. Estuvo en la cárcel, se exilia en las letras. ¿Cuáles son sus obras más importantes? Algunas de las más destacadas: Discurso por las Flores, Colores en el Mar y otros poemas. Piedra de Sacrificios, 6, 7 poemas.
La obra literaria de Carlos Pellicer fue desarrollada dentro de las filas del modernismo y el vanguardismo. Se caracterizó por el uso de un lenguaje estructurado, preciso y expresivo. Su principal recurso literario fue la metáfora. Fue un poeta que le escribió a la naturaleza y el mundo. Él fallece, no se alcanza a ver, o no sé si ustedes lo alcancen a ver, pero él fallece porque era alcohólico, era adicto al alcohol y lo que le ocasiona desafortunadamente la muerte. Lo que quiero que vayan viendo es que varios de ellos son profesores, alfabetizadores, no solo poetas, ensayistas y escritores, sino como hace un rato les decía cuando empezamos, ellos van a tratar de influir no solo en la parte cultural de México, sino en la parte educativa. Muchos de ellos van a pertenecer al sistema educativo nacional, muchos de ellos van a ser funcionarios de la Secretaría de Educación Pública y varios de ellos van a contribuir incluso en la revisión de los textos, en los libros de texto gratuitos que se les dan a los niños precisamente para apoyar y respaldar la educación básica en ese momento. Una cuestión muy importante para México en esa época. Bueno, él también estuvo en la cárcel y aprovecha ahí varias de las obras de estos escritores, pues las realizaron cuando estaban en la cárcel. ¿Y por qué razón estaban en la cárcel? Pues porque eran opositores al sistema. Eran opositores de manera abierta. Ellos en los periódicos de circulación nacional, sobre todo el Excelsior, el Universal, el Nacional, algunos medios que seguramente ustedes conocen, les permitían precisamente la publicación de algunos que criticaban severamente al gobierno de aquella época. Y por eso eran reprimidos, los metían a la cárcel. Ahora tenemos a José Gorostiza. Nació en Tabasco y muere en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Se caracteriza por la pureza de su línea y delicadeza de su lirismo, o sea, de su poesía. La interrelación de estos elementos le permitió escribir poemas aparentemente simples, pero sumamente complejos en su significación y lirismo. Obras, Muerte sin fin, que es una de las más representativas. La obra literaria de José Gorostiza estuvo marcada dentro de los movimientos de vanguardia y modernismo. El autor empleó en sus escritos un lenguaje culto, sencillo y preciso. La poesía del escritor mexicano perdón, es que no se ve. La poesía del escritor mexicano se caracterizó por ser reflexiva, analítica y profunda. Ya dijimos sobre todo del México de aquella época y de la realidad que estaban viviendo en esas fechas. Luego tenemos a Jaime Torres Bodet. Yo creo que también algunos de ustedes han de haber escuchado alguna información al respecto. Jaime Torres Bodet nace y se suicida en el Distrito Federal, escritor, ensayista, poeta, alfabetizador junto con Carlos Pellicer, secretario particular de José Vasconcelos en la UNAM. José Vasconcelos fue el rector de la UNAM, de hecho fue el creador, el iniciador de este gran proyecto que fue la Universidad Nacional Autónoma de México, y Jaime Torres Bodet colabora con él. Embajador y secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país y secretario de Educación Pública en 1943. Algunas de sus obras más importantes: Reloj, Una tumba cada vez más profunda. Sus escritos relacionados con sus cargos públicos, discursos y mensajes, entre los que se encuentran páginas admirables,
como la oración a la madre, el discurso académico sobre la responsabilidad del escritor y el pronunciado en la inauguración del nuevo Museo Nacional de Antropología, están dedicados a elucidar los problemas de la cultura, la educación y la concordancia internacional de México. Son estos cargos o esta experiencia que los cargos públicos le han permitido adquirir a Jaime Torres Bodet, lo vamos a ver también reflejado en sus obras. Él también es un escritor de mucha sensibilidad, cuya sensibilidad en muchos de los escritores, Horacio Quiroga, no sé si lo recuerden, pero que finalmente desencadenan en la muerte. Eso tiene que ver porque ellos no están satisfechos, no están contentos con la realidad que les toca vivir en su momento. Y bueno, podríamos estar de acuerdo no en relación a su actuar, pero muchas veces es motivada precisamente por su gran sensibilidad que les hace apreciar las injusticias cometidas en determinada época, y digamos que este mundo, con todas sus deficiencias, con todas sus adversidades y con todos sus horrores, como lo veíamos con las guerras mundiales, no es el ideal para ellos y no soportan más. De ahí que varios de ellos hayan recurrido al suicidio. Bueno, tenemos ahí a Jaime Torres Bodet. Luego tenemos a Bernardo Ortiz de Montellano. También así muere en la Ciudad de México, poeta, escritor, ensayista, dramaturgo, narrador y traductor mexicano. Jefe de redacción del Trovador, revisor de libros en la SEP y maestro de la Escuela de Verano de la UNAM. Se ha distinguido como forjador de una lírica orientada hacia el posmodernismo, que es más o menos en el sentido en el que revisamos la poesía en la sesión de ayer, que comprende desde la inmersión reminiscente en el pasado hasta la concreción sensualista de un feminismo elegante y preciso. Es decir, en sus obras vamos a ver reflejada con gran amplitud la imaginación, con un estilo elegante y preciso. Su poema Segundo Sueño es el más representativo de su obra poética. Escribió también varias biografías de personajes importantes como Figura, Amor y Muerte de Amado Nervo y Sombra y Luz de Ramón López Velarde. Son algunas de las obras más importantes que él realizó. También, como hemos visto en los demás, tiene repercusiones en la educación de México. Él fue revisor de los libros de texto gratuitos y también fue maestro en la UNAM. Bueno, hasta aquí. No sé si más o menos les haya quedado una idea. Sé que es muy rápida. Sé que a lo mejor no vamos a alcanzar a profundizar. Si tuvieran oportunidad o les generara curiosidad poder revisar algún documento o algunas obras más adelante, ojalá lo pudieran hacer, cuando menos a través del internet, para profundizar un poquito más en estas corrientes que son realmente importantes. Sobre todo esta que tiene que ver con nuestro país, sobre todo esta en la que empiezan a realizarse reformas en el sistema educativo en nuestro país, y para lo cual el grupo de los contemporáneos generó un impulso muy importante, sobre todo para las clases desposeídas de nuestro país, que son todos los que recibimos la educación pública. Entonces, no sé, más o menos les queda una idea de quiénes fueron los contemporáneos. Sí, Miss. Sí, profe. Sí, muy bien. Ojalá pudiera leer algunas poesías, busquen. Ya sé que ahorita no van a poder porque están saturados y estamos en una situación totalmente diferente a lo que veníamos experimentando, pero
Ahora que tuvieran un poquito de tiempo, ojalá pudieran profundizar. Es muy interesante conocer cómo se va desarrollando la cultura y la educación en nuestro país, cómo se han venido generando todas estas transformaciones y cómo es que hemos llegado a la realidad actual. Pero para eso es importante retroceder un poco en el tiempo e ir conociendo estos aspectos de grupos de jóvenes y de artistas emprendedores que han contribuido y han puesto su grano de arena precisamente en la transformación de este país, tratando de hacerlo mejor. A lo mejor algunos diremos, no, pues es que ¿qué tanto hicieron? Bueno, así se han generado las grandes transformaciones de poco en poco y con cada una de las aportaciones que puedan ir haciendo dependiendo de la posición en la que se encuentren en ese momento. De ahí, repito, es muy importante que conozcamos a los contemporáneos. Estamos hablando del México de 1928, ¿sale? Y ellos, repito, son opositores completamente al sistema, son críticos del gobierno, el gobierno los reprime y los mete a la cárcel y aún así no logran callarlos. Algunos de ellos, como Salvador Novo, este es solo como dato anecdótico, se reconoce abiertamente como homosexual. Es importante ubicar el contexto histórico. Ya habíamos visto que en ese México de los 1900, pues todavía nuestra sociedad no reconocía abiertamente a la gente de preferencias de su mismo sexo, o sea, era muy criticado, era juzgado severamente. Y en ese contexto, Salvador Novo es uno de los más rebeldes, y él no solo estaba en contra del sistema y criticaba al gobierno, sino que hacía trabajo en favor de las grandes masas a las que la revolución no les había llevado lo prometido, a través precisamente de estas modificaciones en la Secretaría de Educación Pública, porque surgen los libros de texto gratuitos, precisamente para contribuir en la educación de la gente más desposeída. Y él, dentro de su rebeldía, es uno de los primeros artistas que se reconocen abiertamente como homosexuales, lo cual, como se podrán imaginar ustedes también, pues genera gran revuelta y genera caos y desorden por este atrevimiento, entre comillas, de uno de los escritores de este grupo. Entonces, rebeldes en esencia, eran muy rebeldes. Bueno, pues hasta ahí el asunto de los contemporáneos. Ojalá pudieran leer alguna poesía. Y en este tema venía también que revisáramos un poquito sobre la poesía negrista. Muy bien. Poesía negrista. Los años 30, o sea, 1900, las 3 décadas de los 1900, es decir, de 1900 a 1930, más o menos, vivieron una gran conflictividad político-social en todo el mundo. Y ya lo vimos en las vanguardias, lo vimos en Hispanoamérica, también aquí había guerras, y concretamente en México acababa de pasar el movimiento revolucionario. Los años 30 vivieron una gran actividad político-social en todo el mundo, que favoreció la toma de conciencia de los escritores. Es decir, muchos artistas intentaron contribuir precisamente a esta realidad, o cuando menos a protestar, a manifestar que estaban en contra de lo que se estaba haciendo. La poesía hispanoamericana, sin renunciar a los logros formales vanguardistas, acentuó en general su compromiso con la realidad
pero en su evolución hasta nuestros días ha tomado caminos muy diversos. Muy bien. Toda la poesía en adelante, después de las guerras mundiales, ha intentado rescatar y ayudar a, cuando menos, a protestar por la situación en la que se encuentra la gran mayoría de la población del mundo. Dice, ha tomado diversos caminos. Eso quiere decir, pues, que cada artista lo hace desde su muy particular forma de verlo o de hacerlo. Es decir, pues unos en la escultura, otros en la pintura, otros en la literatura, dependiendo de cuál de las bellas artes desarrollen, de cada quien desde su trinchera intenta plasmar su compromiso con la sociedad a través de su arte. La tendencia general de principios del siglo hacia la búsqueda de lo autóctono llevó a la revalorización de la cultura de la población negra, despreciada hasta entonces. ¿Qué es autóctono? ¿Alguien me puede decir? Que es propio de ese lugar. Muy bien. Que ha nacido, que es originado, que es propio, muy bien, de ese lugar en el que reside. Entonces dice, la tendencia general de principios de siglo hacia la búsqueda de lo autóctono llevó a la revalorización de la cultura de la población negra, despreciada hasta entonces. Desgraciadamente, a esta parte de la población se le ha maltratado y se le ha utilizado por cuestiones económicas y se le ha tratado propiamente como elementos pues que trabajan las personas de color de estas características en el tono de la piel, han sido utilizadas para los trabajos rudos, los han esclavizado. En todos los pueblos ha habido esclavos, cuando menos en determinada etapa de la historia, por las conquistas de unos países sobre otros, por los grandes mercados o el saqueo de las riquezas. Pero en este caso, concretamente, de la gente de esta parte de la población, de características del color de la piel, se le ha despreciado, es decir, solo se le ha utilizado para realizar actividades físicas que tengan que ver con la fuerza física bruta, y como si ellos no tuvieran la posibilidad de desarrollarse en términos intelectuales, en términos teóricos, cosa con la que pues yo creo que muchos estamos totalmente en desacuerdo. Pues son iguales, somos iguales todos, pero bueno, en términos culturales, por esa vía sí se les ha despreciado, sí se les ha marginado, sí se les ha hecho a un lado. Y bueno, en esta época dice que intentan muchos de los escritores rescatar esta población tan rica como cualquier otra en cultura, costumbres, tradiciones. Y entonces van a tratar los escritores de rescatarla, de rescatar estas forma de vida para conocimiento del resto del mundo y para elevarlos a ellos, para que no sigan cometiéndose atropellos en torno al trato que se les venía dando. Se trata de rescatar también el lenguaje. Recuerden que en la literatura se ve expresado el lenguaje de cada época y de cada lugar en concreto, de ahí los muchísimos regionalismos que luego vienen en algunos textos. Entonces dice, la fusión entre vanguardismo y folclor negro desembocó en la llamada poesía negra. De ahí el nombre del tema, que se llama poesía negrista. Entonces va a ser una fusión, una mezcla entre algunos rasgos vanguardistas y el folclor negro. Muy bien, tenemos a su principal representante,
Nicolás Guillén. Nace en 1902, muere en 1989. Él es de origen cubano. Él es cubano y va a tratar precisamente de reivindicar a esta parte de la población relegada hasta entonces. Motivos de Son, en 1930, es una obra de las más representativas, y Son Goroco Songo en 1931. Cubano y mulato, es el principal representante de esta tendencia. En sus primeras obras describe el mundo de la población de color, estampas típicas, ritos, supersticiones, etc. Pasa después a denunciar la marginación del negro y las injusticias sociales, al tiempo que su oposición a Batista le obliga a exiliarse. Tras el triunfo de Fidel Castro, su obra se orienta hacia lo revolucionario. Entonces, él era crítico también del sistema. Fulgencio Batista era el presidente antes de que hiciera la revolución en 1959 Fidel Castro. Y Fulgencio Batista lo corre, lo exilia, lo obliga a irse del país porque era opositor a Batista. Es decir, que tenía actitudes revolucionarias, actitudes contra el sistema, era su crítico y por eso toman esas medidas contra él. Sin embargo, y plasma en sus obras, en una primera etapa, las tradiciones, costumbres, supersticiones, dice allí, ritos de la gente de la población de color, y más adelante va a criticar el trato que le han dado durante todos estos años a esa parte de la población. Entonces, son dos etapas. Una, refleja costumbres y tradiciones, y dos, critica a quienes han tratado mal a esta parte de la población. Tanto que le vale el exilio. Otros integrantes de la literatura, de esta literatura, Luis Palés Matos de Puerto Rico y Emilio Vallagas de Cuba. Son también otros dos autores representativos, aunque el iniciador y más importante pues fue Nicolás Guillén. Muy bien, vamos a ver esta pequeña poesía. Dice, Negro Bembón. Permítanme tantito. Dice, ¿por qué te pone tan bravo cuando te dicen negro bembón, si tiene la boca santa, negro bembón? Bembón así como eres, tiene de todo, caridad te mantiene, te lo da todo. Te queja en todavía, negro bembón, sin pega y con harina, negro bembón. Majagua de drill blanco, negro bembón, zapato de do tono, negro bembón. Bembón así como eres, tiene de todo, caridad te mantiene, te lo da todo. Muy bien, alguien que me diga qué sentido o qué idea le despierta o le deja esta poesía, ¿de qué trata? ¿No? ¿Nadie? Habla de las características físicas de las personas de color. Bueno, si no mal recuerdo, bembón les dicen a quienes tienen los labios muy grandes, muy gruesos. Exacto. Adelante, adelante, Julieta, perdón. No, sí. Entonces, por eso digo, habla de las características físicas que
pues en ese momento, y bueno, yo considero que muchas personas hasta la fecha las toman como para agredirlos o denigrarlos, pues en general, ¿no? Exacto. Entonces habla de la molestia que le genera pues a las personas de color que les hagan ese tipo de señalizaciones despectivas. Pero pues les dice que no tienen por qué sentirse así Muy bien. si Que pues, son iguales desafortunada. y tienen... Ah, perdón. No, perdóname a mí. Es que sabes que está muy lento mi internet. Te dejo terminar y luego ya intervengo yo. Perdón. Bueno, siento que les dice que no tienen de qué sentirse mal ni por qué molestarse si al final de cuentas, pues vamos, tienen muchas características muy, muy agradables y creo que son personas que siempre se mantienen muy contentas o al menos así lo demuestran y disfrutan todo aquello que pueden disfrutar cuando se les presenta. Muy bien. Efectivamente, Bembón, bueno, yo lo he escuchado, no sé si haya alguien de Veracruz aquí, pero regularmente son como los lugares, no son los únicos, claro que no, pero también, bueno, yo he escuchado en Veracruz porque hay algunos lugares donde precisamente hay gente con estas características. Recuerden que por Veracruz era antes la vía en la que se salía al extranjero y entonces trajeron esclavos que se quedaron en algunas localidades de Veracruz y entonces ahí se conservan rasgos precisamente características de esta parte de la población. Y bueno, creo que algo de eso debe haber para contribuir a, bueno, yo he escuchado cuando menos eso de la bemba, ¿no? Que es precisamente los labios gruesos, la boca grande por los labios gruesos. Esa es la bemba. Y entonces, la poesía efectivamente dice que por qué negro bembón se siente mal, porque le digan que está bembón. Él tiene su boca santa. Él no tiene de qué preocuparse por las críticas que le hagan. Como decía Julieta, la crítica es como para denigrarlo, para menospreciarlo en sentido, lo tratan en sentido despectivo, pero le dice Caridad que él no se preocupe, que total, él no necesita nada de nadie más, dado que Caridad se lo da. Estuve tratando de investigar un poquito sobre el análisis de la poesía y lo que se dice es que allí usa el nombre de Caridad porque en Cuba es muy famosa la Virgen de la Caridad del Cobre. Se le reconoce como la patrona de Cuba y es posible que por eso en la poesía se maneje allí a Caridad como si fuera la madre que protege a este negro bembón y que le dice: tú no aceptes críticas, tú no te sientas mal, no tienes por qué. Eso del majagua de drill blanco, dicen que es una ropa como de gala, como bonita, pues, que le da cierta categoría y cierto caché a la gente. Y entonces le dice: tú, vístete bien, no tienes por qué sentirte mal y pues porque tú tienes de todo, porque tu madre te lo da. Que podría ser representado a través, decía yo, de la Virgen de la Caridad del Cobre. Y sí, si ustedes vuelven a leer la poesía, pareciera que es una madre que le dice a su hijo: tú no tienes por qué sentir pena, tú no tienes por qué sentirte mal por esto, tú no tienes por qué sentirte mal por las críticas, tú puedes ser un ser como el resto de los demás, distinguido, no sintiéndote menos por ninguna razón, y total que aquí tienes a tu madre que todo te lo da, ¿no? Como cuando hacen las madres con cada uno de nosotros pues para levantarnos el ánimo, para hacernos creer en nosotros mismos.
Creo que más o menos ese es el sentido que refleja la poesía, en el lenguaje de ellos, en el lenguaje que tiene características propias de estas comunidades o de estos grupos, y pero con ese sentido de reivindicar a la población que tiene estas características. Y creo que son muy claras precisamente en esta poesía. Entonces, pues más o menos espero que haya quedado cuando menos una idea clara. Sé que ya no tenemos mucho tiempo para profundizar. Ojalá haya alguna inquietud por ahí les despierte para que ustedes puedan leer un poquito más de manera individual y profundizar en lo que estamos viendo, aunque sea de manera muy rápida. Chicos, los voy a tener que dejar porque tengo otra reunión con profesores. Ya no se escucha, profe. ¿Alguien escucha a la profesora? Y les juro que no me dio tiempo, pero hoy lo checo. ¿Sí me escuchan? No se oyó Maestra, nada hasta por un solo se oyó hasta que dijo que tenía reunión con profesores. Ah, sí, les digo que si me dan oportunidad, ¿ya me escuchan? Ya. Ya, profe. Ah, muy bien. Les digo que por favor me den oportunidad. Hoy sí les mando lo de las características para el ensayo. Es que ayer no me dio tiempo concluir. ¿Y también nos podría mandar las presentaciones, por favor? Sí, por favor. Pero hoy sí se los Ya mando no se sin escucha, falta. profe. Ya no se escucha, profe. Se corta y ¿Sí? se corta mucho. Sí nos podrá mandar usted las presentaciones y las características del ensayo y nos podrá mandar mensajito con lo que nos iba a decir porque no se le escuchó. Otra vez, ¿no? Sí, ya no se escucha. Ojalá y que sí nos escuche ella y que nos lo pueda mandar por escrito mejor. Pues si quieren yo le digo que me lo mande por escrito y ya después se los paso. Sí, pues ya hay que salirse entonces de la reunión Sí, para que ella por se pueda ir a favor. su otra reunión y Sí, ya porque le ha escriben de su estar nota un poco ahorita. ocupada. Sí, Sí, ahorita. sale pues. Cuídense. Nos vemos, Bye. chicos. Adiós. Adiós. Hasta luego. Adiós.